que termina siendo alguien que ya va haciendo criterio no solo a nivel local, sino internacional. Osvaldo, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, un gran saludo a toda la audiencia de I99, contento de, al menos en mi caso, de estrenar estos bonitos y nuevos estudios. La verdad que están un poco digamos, un poco más amplios, así que me alegro por la prosperidad de esta extraordinaria ¿Verdad? estudio. Sí, Así un es, abrazo, solo Eduardo. faltan detalles, pero ahí vamos adelante. Hay que hacerle una cirugía a bolo un poco para que ya vaya mejorando la presencia aquí de nuestro personal. Osvaldo, sin yo darte mi opinión, ¿cuál es la tuya del resultado de la consulta el día domingo y después empezamos a discutir? Bueno, primero el abrazo fraterno a la audiencia de I99, encantado de estar como siempre en estos micrófonos, el saludo a su director Eduardo Mendoza Paladines y a todo el panel. A ver, yo creo que no me gusta treparme en carros ganadores o perdedores, aunque nadie se trepa a los perdedores, pero en más de un medio de comunicación y en estos micrófonos, por lo menos en vía telemática, siempre planteamos desde el origen de la misma consulta que había dos espacios en esta consulta de riesgo de vulnerabilidad política. ¿Sí? Y esto no es por encuestas, esto no es por marketing, no es porque digamos, por sentido común, esto es por un tema de análisis político. Siempre hubo un espacio donde había dos preguntas que tenían una vulnerabilidad, que era la pregunta por la contratación por horas y la pregunta por los tratados internacionales. ¿Y por qué vulnerabilidad política? Porque se traba el espacio, que usted lo explicó acertadamente en otro espacio de comunicación, lo vengo escuchando esta mañana, el hecho de que sectores sociales, sectores campesinos, gremios, sindicatos, etcétera, se lograron articular. Entonces, salvo las preguntas instintivas, ¿usted está de acuerdo con que la policía y el ejército ataquen a los malos? Sí. ¿Usted está de acuerdo con que las armas las usen contra el mal? Sí. Ese tipo de preguntas, digamos, redundantes, digamos, ¿Usted está de acuerdo que hay que comer 3 veces al día? Sí, es era lo más o mismo. menos como cuando usted en los exámenes, nunca olvidé los exámenes de la metodología Harvard, que todavía me acuerdo y tengo pesadillas, hasta que no los entendí, pues, ¿no? Era más o menos, había profesores como el doctor Cepeda que nos mandaba el método de Harvard y otros que nos daban dibujo libre. Digamos que habían las preguntas de dibujo libre y por otro lado las que tenían un peso conceptual. Y ese peso conceptual tenía dos puntos, el tema laboral y el tema, digamos, habría quizás una tercera pregunta, La si extradición. actuamos con justicia, tal vez la pregunta de la extradición, que yo lo he dicho a lo largo del tiempo que revisando los casos análogos, el derecho comparado no ha reducido en lo absoluto ni en México ni en estos países que aplican esta medida, pero bueno, era uno de los clichés, creo yo, de estas mentiras repetidas 1 millón de veces, así como la famosa tabla, ya ni modo, pero por lo menos en el campo de lo conceptual, me parece que los sectores sociales y sobre todo las izquierdas, digamos, nos presenta porque es muy difícil determinar, porque había un correísmo quedito, digamos, en términos muy coloquiales, un correísmo que tenía un muñeco de cartón, digamos, casi que en el Parlamento Nacional, un correísmo que estaba al margen de la, digamos, de la consulta o de lo político, que era un aliado incondicional del gobierno nacional, a quien lo indujeron a ser parte, digamos, de la campaña del no, y hoy vemos los resultados. Sí, a ver, Osvaldo, tú has dicho varias cosas, o sea que la pregunta en verdad la consulta para mí en verdad eran 3 preguntas, la extradición en las dos. Entonces, para mí, en realidad, si tú te pones a medir en eso, fue un 2-1. Porque las otras, como hemos dicho, eran simplemente, la palabra es muy dura de relleno, no, pero eran temas que ya estaban jugados, eran temas que había que ser absurdo para decir que no. Pero bueno, ¿qué diferencia puedes encontrar entre esta consulta y las anteriores? Porque yo sí veo algo diferente. ¿Tú lo ves? Claro que sí. Primero, yo supongo que cuando la gente que rodeaba a Lazo escriba sus memorias, estoy seguro que les preguntarán de qué te arrepientes en esta vida de haber inducido al presidente Lazo a convocar una consulta sin ningún tipo de posibilidad. Por dos razones. Primero, por el desgaste que tenía el presidente Lazo en ese minuto, en ese momento. Y segundo, y creo lo más importante, por la lógica de la elección. O sea, él lo que hizo Lazo fue desviar la atención en elecciones locales, donde usted sabe, se conversa de las casas, cunas, de los parques, de las calles, del aseo, de los impuestos prediales. Una elección que era totalmente de orden local, como una municipal, la consulta de Lazo lo indujeron o lo metieron en una discusión que no tenía nada que ver para evaluarse cuando tenía una popularidad muy baja. Sí, es decir, Lazo tenía todo cuesta arriba. Y creo que, y lo dije en este espacio en alguna ocasión,
creo que ganando una pregunta Lazo hubiera probablemente sido un gran vencedor, o por lo menos no hubiera ido tan mal. En cambio, a la inversa, esta fue una consulta, digamos, a medida del presidente de la República, donde con una popularidad muy alta, una dinámica de esperanza, en una situación muy complicada, porque también hay que analizar los últimos 7 años. Yo estaba ayer analizándolo un poco la situación en la oscuridad absoluta. En los últimos 7 años han prosperado las funerarias, recordemos la pandemia, han prosperado las farmacéuticas, han prosperado los vendedores de blindados y se avecinan los que se van a prosperar con la venta de generadores eléctricos. O sea, ¿qué está pasando en este país? Entonces, en ese contexto, creo que esta consulta particularmente nos demuestra que no necesariamente las personas votan instintivamente todo en plancha. Hubo 2 preguntas de connotación política, quizás 3, y en esas 2 preguntas de connotación política, los actores políticos finalmente derrotaron al gobierno. Yo quiero hacerle una lectura política porque mucha gente hace su aritmética que no la entiendo, y yo quiero que con usted hacer la aritmética que yo creo, para ver si estamos de acuerdo. Ok. El movimiento de Revolución Ciudadana se fue por el no. Y digamos que todos los no fueron de él. Entonces yo tendría que coger la pregunta que tuvo la menor cantidad de no para darle un voto duro a Revolución Ciudadana. ¿Este ejercicio es el adecuado? Es decir, que la pregunta que tuvo 29% del no, que no me acuerdo cuál es, ese es como hablar de una base, digamos más o menos 27, 26, de un voto duro de que todavía mantiene el movimiento de Revolución Ciudadana. A ver, primero tenemos que partir del tipo de elección que era. Sí, era una elección de orden plebiscitario, no era una elección local, no era una elección nacional. En las elecciones de orden plebiscitaria generalmente lo que se debate o discuten son tesis. Sí. Generalmente. Sí. Siendo optimista, Osvaldo. A ver, por ejemplo, en Estados Unidos, porque la gente, no, que el populismo, a ver, un momentito. No estamos. La Comunidad Europea se ha consolidado a base de ejercicios plebiscitarios. En los Estados Unidos de América, tú tienes plebiscitos, consultas para legalizar una sustancia, cambiarle el nombre a una calle, un parque, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es un ejercicio, digamos, que no es eminentemente solo de esta zona del mundo. Y lo segundo, creo yo, que es lo de fondo, prácticamente también veamos en qué momento y cómo se suma el correísmo. El correísmo se suma de una acción para mí chiflada, totalmente fuera de los cabellos, sin ningún tipo de lógica de la invasión de una embajada, lo cual es, yo estoy rezando porque a nadie se le ocurra asilarse en Colombia o con Perú, porque si el gobierno repitiera una acción de ese tipo, lo que podría suceder es que tengamos un acto de guerra. Entonces, claro, los vecinos son otras cosas. ¿Cómo se suma el correísmo? Digamos, el correísmo termina sumándose porque el correísmo el correísmo sumaba y actuaba con y para el gobierno nacional, y eso se refleja en todas las votaciones del último ejercicio parlamentario. Entonces, prácticamente el gobierno lo lleva al correísmo a que se sume ese no, y yo no podría determinar en este momento voto duro o voto blando, primero por el tipo de elección y segundo por las circunstancias. Fíjense que hasta construye un aliado que debería ser, si ya el gobierno decidió, ¿cuál era la fortaleza de Noboa? La fortaleza de Noboa es que representaba un campo o una acción fuera del correísmo, anticorreísmo radical. Era, digamos, algo lo nuevo, estaba fuera de esa esfera. El gobierno apunta a sumarse a esa esfera, pero también se pelea con construye. Entonces, yo no podría determinar si hubo un triunfo o derrota de determinada fuerza política por las circunstancias en cómo se terminaron sumando y restando. Es que yo no creo que hay vencedores ni perdedores, Osvaldo. Yo creo que si en estas 2 preguntas se perdió el país, porque para mí conceptualmente era un tema que bien manejado y bien concebido y bien implementado era una herramienta de desarrollo. De ahí a que hubieran hecho bien si ganaban es otro verso, ya. Pero, Osvaldo, a ver, déjeme aterrizar y darle la bienvenida a mis compañeros que después me comiencen a hacer caritas, sobre todo la que tengo aquí al frente. Andrea, buenos días, ¿cómo vas? Buenos días, muchachos, jóvenes actuales. Buenos días, Osvaldo, ¿cómo estás? Hola, qué gusto verte. Igualmente. Qué guapo, caramba. Gracias. Caramba. Buenos días, Javier, querido. Javier, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, mi querido Osvaldo, ¿cómo está? Hola, Javico, querido, qué gusto verte. Bienvenido. Aquí lo hemos traído presencialmente. Profesor también. Ya era hora. ¿Verdad? Me gustan las estrellas Mucho presenciales, Zoom tienen era otro, ya, exacto, don otro. Osvaldo. Para yo terminar ¿Cómo no? mi alocución por acá y darle paso a mis compañeros, esto termina siendo el inicio de la campaña electoral, porque ya se viene. Ya empezó. ¿Y cómo ves tú la salud política del régimen? Porque hay un cambio que no entiendo. No entiendo la salida de la señora Mónica Palencia, en vez de que salga la ministra del Trabajo. No entendí la salida del ministro de Educación porque nada, o sea,
no era para mí lo sensible. No entiendo por qué no saca al ministro de Defensa, no lo entiendo. Ambiente. Ya. Y entonces hay algunas cosas que no entiendo. ¿Tú entiendes? A ver, a mí, la verdad, lo que yo no entendí o no entiendo hasta ahora es yo no recuerdo desde, no sé si García Moreno o Vicente Rocafuerte, tantos expedientes o causas por traición a la patria. Ni siquiera en el CENEPA, ni siquiera en la guerra del 41, por un lado. Por otro, digamos, el que tiene la responsabilidad política del acción o misiones de un ministro de Estado es el presidente de la República. A mí, más allá de los cambios que debe de hacer indudablemente, a mí me sorprendió muchísimo la decisión de enjuiciar, digamos, de culpar, de contarnos esta historia de que el correísmo fue en baldes a robarse el agua, o sea, como si fuéramos imbéciles. ¿Sí? Cuando el presidente nos dice en un día, primero no va a haber cortes, luego sí va a haber cortes, la responsabilidad política de los ministros las tiene el jefe de Estado. Ahora, mirando para adelante, que creo que es lo que tenemos que hacer en vez de lamentarnos en esta situación espantosa, yo me hago una gran pregunta. ¿Qué hace el emprendedor que tiene cadena de frío pequeñita? Los vendedores encebollados, de corviche, que tienen este tipo de mariscos en su poder. ¿Cómo están trabajando? Yo ayer le ponía el ejemplo, no pude rendir 5 entrevistas, retomo las presenciales con mucho miedo porque en Guayaquil en cada semáforo uno sabe, ir a la panadería es un riesgo. Pero en este caso puntual, a mí me parece que el gobierno nacional debió, y coincido, hacer una renovación absoluta. Mira el caso de Luque, por ejemplo. Para mí, los 4 minutos de Luque, aunque fue muy largo, explicando la crisis, valen toda la comunicación de todo el gobierno, en claridad y en contundencia. O sea, cuando te pones a investigar quién es Luque, yo no lo conocía, o sea que Guayaquil es este tamaño, todos nos conocemos, entiendo que es un hombre honesto, que es un hombre preparado. Ahí está un PhD que no es HDP, como decía Martinelli. HP. Como decía Martinelli, realmente Martinelli fue el que denominaba a los PhD HP, pero en Panamá. Pero en todo caso, me parece que debería rodearse de más gente como Luque, en defensa, por el amor de Dios, sí, en política exterior. O sea, el conflicto con México, ya veremos las consecuencias en lo que se avecina. Una mujer elegante y que habla bonito no es suficiente. Hay que tener conocimiento. Y no por el hecho de ser mujer, sí, sino porque hoy está ocupado ese cargo por una mujer. Si fuera un hombre que hablara bonito y tuviera terno y una corbata Dior, también dijera lo mismo. Andreita. Querido Osvaldo, bienvenido, ¿cómo vas? Cuéntame, ¿cuál es tu lectura del otro lado de la moneda? Vemos pues que el correísmo como tal se siente ganador, y a pesar de que muchos lo califican en el sentido de, bueno, 9-2, de ninguna manera es una victoria, ellos sí sienten que de alguna manera cumplieron el propósito en la pregunta D y E. ¿Cómo analizas tú esa? Bueno, primero, qué gusto como siempre verte, Andrea. Siempre en temas de medio ambiente creo que eres un referente, y te lo digo mirándote esos lindos ojos. Gracias. A ver, a mí me parece que el correísmo fue revivido por el gobierno, y te digo mi opinión. Primero, el correísmo está en una etapa muy complicada, porque no es lo mismo que te digan, te robaste 70.000 millones, que es muy fácil de desmontar, porque la masa monetaria del Ecuador son 35.000. Suponiendo que robaron, no creo que fue esa cantidad en todo caso, ¿no? Pero ya que tengas una acusación de narcotráfico o ese tipo que te intenten involucrar o que te involucren, ya es más denso, la gente lo toma distinto. Un ejemplo fue lo que le pasó a Duhalde en Argentina. Duhalde terminó recurriendo a Kirchner porque nunca se repuso los rumores de narcotráfico, que nunca se pudieron comprobar. Entonces, estaba muy golpeada, muy desgastada. Estaba, en términos coloquiales que tú conoces perfectamente por el trabajo social que haces en las comunidades, estaban queditos en la asamblea. Así es. Con un muñeco de cartón prácticamente. Así votando con y para el gobierno de manera incondicional y ciega. Porque yo no me trago el cuento de la coincidencia de la ley de turismo. Más o menos fue como que, ¿cuántos te faltan? 9, ya te los envío. O sea, exactamente, así se sintió por lo menos. Sí. Entonces, estando el correísmo quedito, no estaba activo en la consulta, el gobierno decide, bueno, invade la Embajada de México, que para mí va a tener, oiga, yo estoy, bueno, egresado en Relaciones Internacionales, justo mi tesis se basa sobre la amenaza que representa la presencia de la OTAN en la región, y los compañeros nos contaban, y me siento cuando yo estudiaba en Argentina en el 2005, cuando un haitiano alzaba la mano y decía, sí señor, pero nosotros sí tenemos corte, cuando el Ecuador no tenía corte de Suprema de Justicia. Entonces, en ese contexto me parece que fue un error revivir el correísmo. Si el correísmo ganó o no ganó, lo que sí está estrepado en ese carro, y quien lo trepó fue el gobierno nacional. Y por otro lado está construyendo un mártir, que construye. Tú no puedo obviamente acusar al gobierno de la decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Se supone que son poderes independientes, ¿no? Se Ahora, supone. No entiendo para qué sirve, nadie me puede explicar, ni lo entiendo. Pero al margen de eso, digamos, en plena consulta, abrirte otro frente con otro aliado natural, digamos que nos guste o no es la segunda fuerza parlamentaria a nivel nacional,
Me parece, o sea, te peleas con la primera, ¿qué les queda? Solo los cristianos. Y el tema del rechazo a la pregunta por horas, que en lo personal, como cualquier ciudadana a pie, teníamos también el derecho de apañar cada una de esas. Si hay algo que reconocerle a la izquierda es que tiene muy bien manejado el tema comunicacional y cómo se puede llegar a construir una narrativa, porque tiene mucho más territorio que una, entre comillas, derecha, porque saben, creo que lo que pienso acerca de las izquierdas y las derechas de este país, que creo que se quedó callado ante una campaña que tuvo que haber hecho en territorio y se dedicó a observar si la presidencia hacía o no una campaña correcta. En mi opinión, no hubo campaña para la consulta popular, no hubo realmente un trabajo para explicar a la gente a qué se referían. Un pizarrón con numeritos no es suficiente para luchar contra todo un armamento de ideología que hay que reconocer. La izquierda maneja muy bien el tema de la educación en comparación con la derecha, que se olvidó de eso para siempre, en su concepto original. ¿Qué piensas del tema de la pregunta por horas? ¿Hay cómo flexibilizar el trabajo del Ecuador? O? A ver, yo creo que primero, retomo el ejercicio que estás haciendo, que me parece el correcto. Primero, aceptarnos. O sea, es decirle, no, era una alternativa igual de democrática, igual de legítima que el sí. Yo llevé, justo en estos días sin energía, retomé a mis tiempos de escuchar radio. Yo escuchaba radio todo el día, de fútbol, radios de fútbol. Yo llegaba al colegio a escuchar en esa época a Petronio Salazar. Entonces volví a esa época estudiantil de escuchar todo el día radio. Y escuchaba cosas que los que están con él no son narcos, el error que cometió Lazo. Entonces, primero hay que reconocer la otra tendencia, estamos de acuerdo, hay que reconocer, al rival se lo derrota estudiándolo, se lo derrota aprendiendo. Para mí, primero hubo una pésima, y eso tomo las palabras de Ramiro Cepeda, una pésima vocería desde el Ministerio de Trabajo, pero pésima de mal, o sea, pésima. Nunca hubo claridad con el tema de cómo se prorratearía, que sería la palabra, la parte de la seguridad social, que es lo medular. ¿Cómo disgregarías el trabajo por horas para los beneficios? Que era una persona interesada, medio traté de hacer los números, pero no era una campaña sencilla de ni siquiera compartir a nivel de aquellos que estábamos a favor. Totalmente de acuerdo. Pero hay algo súper interesante. Digamos, más allá de llevar sobre la derecha de rama, porque hay que ver al futuro. O sea, ya este país en los últimos 7 años, yo le decía al maestro Cepeda, ¿aquí han prosperado en los últimos 7 años? Las funerarias, han prosperado las farmacéuticas, han prosperado la gente que vende blindajes. ¿Ya? Hoy están prosperando, ya los próximos que van a prosperar son los que venden plantas de energía. Entonces, en esta situación del país, yo creo que el presidente tiene que hacer un cambio total en su gabinete presidencial. Y sobre el tema de la contratación, que ya es llorar sobre leche de rama, mi opinión, hay una informalidad muy alta en el Ecuador. Entonces, si ya son las reglas del juego, y ese es el gran problema del país, estado fallido, todo lo que tú quieras llamar, de buscar la formalidad de toda esa masa de personas que trabajan, que no están afiliadas a la seguridad social. Porque si no logramos, con todo el peso de la ley, sacar de la informalidad a esa gente, se nos quiebra el seguro social. Sobre todo nuestra generación, bueno, usted es mucho más joven que yo. Pero no, estamos de la misma generación, por favor. ¿Cómo se va a jubilar nuestra generación? ¿No eres millennial? Yo nací en el 75. En todo caso, no sé. Ya es viejo. Eres un borderline. Digamos que yo soy de la generación, digo yo, la generación que vio el mundo en 30 años transformarse lo que no cambió en 50.000. Claro, eres borderline X y millennial en realidad. Por algo ahí así, andas. pero en todo caso yo creo que es importante se acabó, llevar a la formalidad, digamos, a esas personas que no están en la formalidad, porque ese es como parte del problema. Exactamente. Yo escuché y me dio realmente un poco de susto, esa fue la palabra, escuchar gente joven que trabaja por horas para empresas internacionales aquí, o sea, trabaja online aquí en Ecuador, la mitad del día, la otra mitad del día se dedica a su hobby / lo que haya estudiado. Unos, por ejemplo, son baristas, ahora que el tema del café está de moda. Tienes otros que se dedican a creación de contenido de redes sociales, o sea, carreras o trabajos totalmente fuera de lo convencional, y aún así votaron por el no, bajo el argumento de que a las personas que trabajan por horas se las explota. Pero esta persona no se siente explotada por el trabajo por horas porque es internacional, porque está en una empresa en Estados Unidos. ¿Cómo rompes ese concepto? Porque claro, suena duro decirle a alguien, bueno, pero se van a pie cruzando el Darién para trabajar por horas en otro lugar. Es dejar a un lado muchas realidades y ser insensible con otras cosas. Totalmente. Entonces, la realidad es que el mundo cambió después del 2020. Si sigue siendo parte de la Constitución el hecho de que parte de la precarización laboral es trabajar por horas, y claramente no vamos a lograr cambiar la Constitución a través de una consulta popular, ¿qué crees que es lo que le depara al Ecuador en ese tema de flexibilizar y no llorar sobre la leche derramada? A ver, había un elemento importantísimo que es más allá de lo comunicacional, de lo digital, de la generacional, que es el elemento político. ¿Ya? Esas preguntas, y eso lo hablamos en estos micrófonos, tenían un campo o un margen de vulnerabilidad política. Lo que acabas de decir, ideológico. ¿No? Había un tema conceptual, digamos, porque este es un gobierno sin partido.
¿ya? Y los partidos que lo quieren ayudar, o sea, es como Freud, no recuerdo en este momento si fue Jung o Freud, el personaje que se hace daño a sí mismo, el tipo que se auto boicotea, ¿no? Entonces, este es un gobierno sin partido. Entonces, cuando tú no tienes partido, voy a poner un ejemplo que es medio feo. ¿Cuál era el mayor peso que tenía el correísmo o que tiene Pachacuti? ¿Ya? Lo que ellos llaman pueblo organizado. Ya, tú tenías a los patiños, que te pueden caer bien o mal, pero organizaban, digamos, tenían lo que se llamaban los comités, el tema de cuadros políticos que estaban ahí. O sea, tenían articulación política. Presentaban un proyecto político que para mí, desde Febres Cordero, no ha tenido la derecha, ¿no? Y que tiene que construirlo. Entonces, en ese escenario, tenías dos preguntas que tenían esa vulnerabilidad. Y no te lo digo ni por encuestas, ni por redes, ni por... O sea, había un espacio donde justamente la consulta ya no iba a la discusión. ¿Quiere usted que los malos se mueran? Sí. ¿Que se queden en la cárcel toda la vida? Sí. Ya había una discusión conceptual. Que hubo serías como la tuya, que yo te escuché en algunos medios, en parte estaba de acuerdo, en parte no, pero... Y viva la democracia. Esa es la democracia. Entonces, para mí, creo que tenemos que llegar ya. Y hay una buena idea de parte, creo yo, del gobierno actual. Me parece interesante esa campaña de los jóvenes de 25 años que hay que afilar y hay que meter a la gente en la seguridad Totalmente, social. y es un problema del mundo, ¿no? O sea, el mundo entero se está preguntando cómo hacemos para que los jóvenes empiecen a sumar a los seguros sociales, porque una cosa es un seguro privado y otra cosa es el seguro social. Es que la buena noticia es que esa gente va a vivir probablemente 100 años. ¿Ya? Ojalá nosotros también. Y parece que van a vivir bien. ¿Ya? Y obviamente las seguridades sociales fueron diseñadas en una época que la expectativa era 60 años. Totalmente, de acuerdo contigo con que los sistemas son los que tienen que adaptarse a las poblaciones y no las poblaciones a los sistemas. Muchísimas gracias, Osvaldo. Te dejo con Javier, que ya sacan más ojitos también tapatíos. Hostia. Osvaldo, ¿cómo le va? Nuevamente, buenos días. Maestro querido, buenos permítame días. saludarlo solamente a Jaime Velázquez, que está en plataforma. Jaime, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, Jaime. Querido, ¿qué tal Osvaldo, Andrea, Ramiro, Enrique y todos los que nos escuchan? A Javier también un abrazo y pues obviamente bienvenido Osvaldo, un abrazo a la distancia. Adelante Javier. ¿Lo vetaron al compañero? ¿Por qué no está aquí el compañero? No, él siempre está en la Porque otra sala de redacción. Está con el resto Yo de tuve que en el confirmar que estudio no B. era... ¿Qué? No. Es una broma. Tuve que confirmar que no era holograma, Jaime. Lo pude confirmar el domingo, por suerte. Así es. Un abrazo. ¿Sabe cuánto los Velázquez? Igualmente, mi querido Osvaldo. Luego Adelante, Javier. Gracias, Jaime. Luego de los resultados, Osvaldo, ¿es un triunfo o una derrota política desde cualquier ideología que la quieras ver? Bueno, yo no he visto nada más democrático en muchos años donde todos ganaron. Ya. O sea, todos son ganadores. Me parece que quien no lo ha capitalizado, por lo menos tal vez la ausencia de comunicación, o por lo menos porque no vemos más allá de nuestras narices, esperaba un pronunciamiento más eufórico de parte de ISA, por ejemplo, de la CONAIE. ¿Sí? Esperaba, y el César lo que es el César, la única fuerza política que desde el día cero estuvo ahí, se inscribió en esas dos preguntas particularmente fue el actual UP, creo que es ahora, ¿no? El MPD. Un saludo y una felicitación al movimiento. Y le dieron como bombo en fiesta. Sí, o sea, me parece, y merecido, y al César Entonces estos resultados son políticos. Obviamente, todo es político. Pero ¿y por qué pensar que son resultados políticos cuando la gente lo que votó es por la seguridad, no por los resultados políticos? O sea, si mañana pasado cualquiera, perdón que lo interrumpa, ¿cómo no? Por favor. Cualquiera de estos posibles o candidatos, de cualquier tendencia política, ¿usted cree que se lanzan y van a ganar porque obtuvieron buenos resultados? O sea, a ver, la consulta per se, el ejercicio fue político. La respuesta, y en eso coincido y me voy nutriendo, porque la idea es aprender. Para mí esto es como un focus group que hacemos en nuestras burbujas de la opinión pública, porque la señora María de Don José está viendo cómo come, cómo manda a su hijo al colegio. Para mí es un ejercicio ciudadano, finalmente. Y ese ejercicio ciudadano tiene que ser sagrado. ¿Ya? Yo espero un Daniel Noboa ya estadista. Me gusta más un Daniel Noboa estadista que reconcilia, que lidera, que un Daniel Noboa que te manda a decir que es mal enemigo, por ejemplo. Por eso yo digo, no recuerdo expedientes o demandas por traición a la patria desde García Moreno, probablemente. Ni siquiera a don Eloy lo acusaron de traición a la patria. Lo hicieron parrillar, sí, pero no le declararon traición a la patria. Entonces, sí, es un triunfo ciudadano. Ahora creo que la Asamblea, que ese es otro chicharrón que se avecina, vamos a ver cómo le va al actual presidente Corfle, tiene ¿cuántos? 60 días 60 para días más o menos. Reglamentar y ordenar, y ojalá estén a la altura de la historia. Creo que el pueblo en todas las preguntas fue contundente y sí, probablemente coincido, es un triunfo ciudadano. Es un triunfo ciudadano porque los resultados políticos hoy en día no sabemos para dónde disparan. Disparan porque no hay un candidato. A ver, si usted me dice que por los resultados políticos Daniel Noboa vuelve a ser candidato a la presidencia, no sé si vaya a ganar. Si Rafael Correa lanza su candidatura con cualquier representante de Revolución, no sé si vaya a ganar porque están que festejan sus dos preguntas del no. O sea, no lo voy a entender así yo, políticamente hablando. Entonces, el resultado es que gana la ciudadanía porque votó
para que no le sigan generando los problemas de la inseguridad, sino para combatir eso, para combatir la... O sea, en ese sentido lo veo yo. Pues que es la gran víctima, estamos a oscuras, es una barbaridad que Ese es el estemos a otro oscuras. tema. Y yo recuerdo, oye, es que he llegado, o sea, esto es impensable, ¿no? Me siento en el multiverso, o sea, estoy empezando a pensar, así como dije, chuta, la verdad que Moreno era mejor que Lasso, estoy empezando a pensar que Lasso tenía, o sea, Lasso cuando le tocó era llorarle a Petro, fue a llorarle a Petro. Dejó a un lado su ideología y cogió el avión presidencial y se fue directamente a llorarle literalmente a Petro. ¿Y Petro qué es lo que hizo? Nos alzó, porque creo que son al máximo la capacidad. Claro, ahorita tienen un problema de espionaje ellos, eso es verdad. Sí. Pero estoy seguro que hablando, que gestionando tal vez no, de los 3 breques uno lo dejaban arriba y nos bajaban el problema. Entonces estamos a oscuras, eso es una barbaridad, pues. Y es una desconexión absoluta. Yo le pongo mi ejemplo, y mi ejemplo, claro, usted decía, yo soy yo y mis circunstancias, obviamente que yo no dé una entrevista no pasa nada, hay gente seguramente más capaz y más inteligente que su servidor, y que puede explicarlo mejor, pero me pongo a pensar en las personas, lo que usted dice, los ciudadanos en su día a día, ¿ya? Por ejemplo, nadie está haciendo mercado de congelados, Claro. ¿ya? Porque la cadena de frío te mata. O sea, tú pones, digo por experiencia, me gusta cocinar, por ejemplo, vos le pones un pedacito, tenés un pescado medio, te pica la lengua inmediatamente. O sea, yo pienso en una experiencia mínima. ¿Cómo serán las personas que en su día a día están viviendo esta situación espantosa? Increíble. Sin una solución. Pero claro, si no le das mantenimiento a las turbinas, que es lo que tiene, si no quitas los sedimentos de los afluentes alrededor, a veces parece que esto fuera inducido. También hay que ser honestos intelectualmente, es parte de la situación espantosa que le ha dado el presidente de la República. Le voy a dar paso a Jaime Velázquez para que continúe el diálogo. Jaime, adelante. ¿En qué embajada está asilado? No, ninguna. No, estoy en México, por si acaso. Un abrazo, Jaime, querido. Mi querido Osvaldo, bienvenido. La verdad es que simplemente preguntarte justamente el comportamiento del electorado. Es decir, en estos momentos pueden decir muchas cosas, pueden decir que efectivamente es político o no, porque se vota por sentimientos, pero aquí aparentemente hay un análisis por parte del electorado. En estas 9 votos sí, porque quiero seguridad, y en estas 2 votos no, porque o no las entiendo o tengo algún tipo de problema con el tema específicamente del trabajo. Entonces, yo te pregunto, ¿el comportamiento del elector entonces hoy en día ha madurado en el Ecuador? ¿Es más analítico o realmente eso es mentira? La decisión del pueblo siempre será sagrada, mi querido Jaime. Siempre, siempre. Puede gustarnos, no gustarnos, estar medianamente. A mí me parece, me va a disculpar, obviamente el francés, de imbéciles catalogar al pueblo de inmaduro, de ignorante. A ver, el pueblo toma una decisión que tenemos que acatarla porque es sagrada. O sea, ese dicho del argot popular, la voz del pueblo es la voz de Dios, yo la coincido totalmente siendo un creyente como soy. Entonces, creer que la gente es idiota, que vota en plancha o que esto, yo creo que es subestimar al pueblo en una situación muy compleja. A mí me parece que el pueblo les da un voto al respaldo al presidente y probablemente tal vez en ciertos temas a la oposición. Porque también hay contradicciones, pues el presidente Noboa siempre habló de que era regresión de derechos del contrato por horas, por ponerte un ejemplo. Entonces, esas contradicciones a veces, digamos, el pueblo las toma en cuenta o no las toma en cuenta. Yo, desde mi punto de vista, me parece que hubo una decisión tomada por el pueblo el día domingo, hay que acatarla y tenemos que ver los chicharrones que se le avecinan, porque ya no hay excusa con el tema de la inseguridad. No puede ser. Le pongo un ejemplo. Yo viví en Durán 40 años de mi vida y fui a votar porque sigo votando ahí. Y me voy a cambiar para votar por Andreita si se lanza candidata a Guayaquil. Me voy a parar en Guayaquil. ¿Ya? Entonces, imagínese usted, querido Jaime, en 40 años, nunca en mi vida, cruzando el puente todos los días para ir a clases, para ir al colegio, he visto los cráteres que hay en este momento en el puente nacional, digamos el que es a Durán, que era el puente original. Ya, unos cráteres. En mi vida había visto una situación. Entonces, esa es la situación que el país está viviendo en este momento. A oscuras, con una seguridad social colapsada, con un sistema de salud público colapsado, con un sistema de carreteras colapsado. Otra vez se ha caído 200 veces ese pedacito de Bucaya Comandá, creo que es la 4ª o 5ª vez que se cae el puente. Entonces, es un país donde el Estado está fallando y que el presidente tiene ya todas las herramientas, obviamente dentro del marco de la ley, del respeto a los derechos humanos, porque aquí es una chifladura que los derechos humanos tengan la culpa de la inseguridad. Ya, entonces, es momento, y también de un cambio, creo yo. Para mí me faltó un cambio en la reforma de la justicia en esta consulta, ¿no? Porque de nada sirve que las Fuerzas Armadas, que la policía hagan un trabajo loable, que debe entrar en depuración, espero, si tú tienes jueces que te sacan en 4 minutos, aunque entiendo que hay una reforma en ese sentido para que ya no haya estas alcahueterías sustitutivas que no corresponden, ¿no?
Correcto, hay jueces especializados que ya no van a hacer esas acciones de protección a cada rato para salir y no cumplir condenas. Y la última pregunta que te iba a decir, si es así, ¿cuál es la diferencia entonces del pueblo, que el comportamiento del pueblo en la consulta que hizo Lasso, que hablaba de extradición, de la participación de las Fuerzas Armadas y de un sinnúmero de cosas más? Le dijeron que no a Lasso. Hoy en día le dicen a Noboa, sí, creemos en ti. Al menos es como lo veo yo y como lo ves tú hace un momento. Le das el espaldarazo a Noboa. ¿Cómo sientes tú que hubo esa diferencia? ¿Es realmente porque Lasso estaba acabado políticamente? También juega, como en todo en la vida, la temporalidad, pues, ¿no? En ese momento la discusión era total y absolutamente local. Es decir, el gobierno en ese momento nos sacó a los ciudadanos de donde la gente, eso lo dije hace un momento en una parte de la entrevista, la gente estaba pensando en las calles, estaba pensando en el impuesto predial. Porque eso es lo hermoso de las elecciones locales. En las elecciones locales a mí no me importa si es de derecha, correísta, anticorreísta, a mí me importa la ciudad. Entonces, las elecciones locales son elecciones vecinales, donde la gente piensa sus problemas cercanos y le vale un bledo tu ideología. Entonces, creo yo que el gran problema medular fue, entre otras, la temporalidad con la de Lasso, porque la gente estaba en una discusión total y absolutamente local. Y hay algo también que hay que rescatarle al gobierno de Noboa. No ha vuelto a haber otra matanza, digamos, de esas espantosas en las cárceles, lo cual aterrorizaba a la población. Eso también, al César lo que es el César. Entonces, había muchísimos factores, y para mí el clave es la temporalidad. El momento en que Lasso convocó la consulta, pero el momento político, o sea, meter una elección de orden indirecto como una elección plebiscitaria, a una elección, o sea, imponer temas plebiscitarios en una elección local, para mí fue una chifladura. Y eso te activó, y puede gustarnos o no, el correísmo es la segunda fuerza a nivel local, después sigue, no, la primera fue el correísmo en la elección del 2023, la segunda fue Pachacuti, que si hubiera estado en la elección presidencial, creo que probablemente hubiera sido otro escenario. Entonces, en ese escenario, el presidente puso una consulta, puso a prueba sus criterios, donde tenías comités activados en campaña en cada ciudad. O sea, para mí fue un suicidio, la temporalidad. A diferencia del presidente Noboa, donde ya no nos queda otro camino, ya lo que sigue, si fracasamos, ya de una vez va a coger Perú y Colombia a dividirse el Ecuador, como se rumoraba mucho en el siglo XIX. Ya veremos qué pasará. Hoy paso a Javier Segarra para que continúen en cabina. Gracias, Osvaldo. Un abrazo. Osvaldo, agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Y ustedes. qué bueno que haya venido para acá. Es más face to face, conversar que por Zoom, pero bueno. Yo feliz porque cuando lo veo a usted vuelvo a la universidad. Así ¡Epa! Que me siento otra vez en las aulas. ¿Profesor de cuántos años dando clases? Uy, chica, más de 20, maestro. Profesor de mi hermana, de todas mis primas, tía. Un gran abrazo, Javier. No, gracias a usted, Osvaldo. Que tenga buen día. Igual Ramiro se Un pega. abrazo. Sí. Querida Andreita, qué gusto. Mi querido. Volvemos.